Bueno, mis estimados hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Qué gran alegría que tenemos el privilegio de reunirnos a través de la virtualidad cuando ya no lo podemos hacer de manera presencial. Y de todas maneras recordamos la palabra del Señor que nos ordena estar gozosos en todo tiempo, dar gracias en todo, dar gracias por todo. Y a causa de eso tenemos gratitud al Señor porque nos provee estas herramientas para que podamos seguir conociéndole a través de la palabra y para que podamos seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras a través de la palabra y a través de esta reunión. Aunque se hace hoy de una manera virtual, podemos tener mucha gratitud al Señor por ello. Quiero que se ubiquen en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 31. Y mientras se ubican ahí, quiero recordarles un anuncio. Recuerden que este jueves que pasó hace 3 días, estuvimos con el servicio a las 6 de la mañana. Óiganlo bien, no de la tarde, 6 de la mañana. Hubo una muy buena asistencia, se llenó la iglesia, se llenó aquí la capilla. Y quiero recordarles, ese es el anuncio para hoy, que si la orden del gobierno es cerrar el fin de semana que sigue, eso quiere decir que este jueves, con la voluntad del Señor, nos volvemos a ver a las 6 de la mañana aquí en la iglesia para el culto, como lo venimos haciendo de costumbre. Hacemos la inscripción pertinente y nos vemos aquí para que juntos, de manera presencial, podamos adorar al Señor. Entendemos que hay algunos de los hermanos que no pueden venir porque a esa hora precisamente se encuentran ya laborando, entonces otros van ya rumbo al trabajo. De todas maneras, transmitimos también el culto para que luego lo puedan ver en diferido. Pero los que tenemos la oportunidad, la invitación, hermanos, veámonos este jueves a las 6 de la mañana, si el siguiente domingo tenemos todavía la restricción y no podemos reunirnos. Ya saben que de esa manera lo que estamos procurando es que no se haga tan tediosa, tan larga la espera durante estos cierres que están los fines de semana. Muy bien, creo que ya se ubicaron en Lucas, el capítulo 4. Hoy nos compete estudiar la segunda mitad de Lucas, y el título de la enseñanza de hoy, de lo que hoy vamos a estar hablando, es acerca de la autoridad de Jesús. Para eso vamos a estar en Lucas 4, desde el verso 31 hasta el verso 44. Y ahí vamos a comprender cómo el Señor Jesús mostró su autoridad sobre muchas cosas, particularmente 2 de ellas que están fuera de nuestro alcance: los demonios y las enfermedades. Miren, Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 4, verso 16, dice de Jesús: vino a Nazaret donde se había criado. Es decir, que el lugar de nacimiento de Jesús, Belén, lugar de crianza, Nazaret, y todos lo conocían en Nazaret. Era un niño más que corría por ahí, era un joven más que trabajaba en la carpintería, era el hijo de José y de María, según todos creían, era uno más. De manera que la humanidad de él está totalmente demostrada. Y fíjense ustedes que Jesús era tan familiar para ellos que en el capítulo 4, verso 22, que lo leímos hace 8 días, cuando él habló acerca del cumplimiento de la profecía, dice el verso 22 que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, mire lo que ellos decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces observe que esa expresión, ¿no es este el hijo de José?, da a entender que él era conocido por todos sus coterráneos, él era conocido por todos sus vecinos. Pero esta expresión, ¿no es este el hijo de José?, contrasta con la que encontramos en el capítulo 3, versículo 22, cuando es el Señor el que le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces observe que cuando los hombres hablan de Jesús, dicen: este es el hijo de José. Pero cuando es Dios el Padre el que habla de Jesús, le dice: tú eres mi hijo amado. ¿Qué nos enseña eso? Por supuesto, la humanidad y la deidad de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Él es 100% hombre, que Él es 100% Dios, totalmente humano, totalmente divino. Pero ahora, Él, como ya conocen bien que es un humano, Él va a comenzar a demostrar de ahora en adelante su autoridad.
esa autoridad que le ha sido conferida por Dios y que la ejerce a través del poder del Espíritu Santo. Leyendo los versículos 31 y 32, que son los dos primeros versículos para la enseñanza de hoy, encontramos que dice así, Lucas 4, 31 y 32, quiero que me acompañen en la lectura. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Es interesante, miren esa última expresión, su palabra era con autoridad. Y la autoridad de Jesús quedaba evidenciada en su predicación. El pasaje simultáneo que trata de esto que hoy vamos a ver está en Marcos capítulo 1. Los que lo quieran leer, después lo pueden leer, Marcos capítulo 1, desde el 21 en adelante. Pero Marcos añade algo que vale la pena resaltar. Y es que Marcos dice que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué razón? Porque los escribas y fariseos estaban preocupados a la hora de enseñar solamente por dar un sermón bonito, solamente por dar unos refranes que sonaran bonitos, solamente por causar unas palabras que impresionaran el intelecto de las personas. Pero cuando llega Jesucristo, Él no viene para establecer una nueva religión. Él viene para demostrar o para dar respuesta a la profunda necesidad del ser humano que es su pecado y para decirle cómo poder entablar una correcta relación con Dios. De manera que el Señor Jesucristo comienza a hablar no de religión, sino de una relación con Dios, y eso es lo que causa una gran impresión en los demás, de tal manera que ellos dicen que hablaba con autoridad. Pero esa autoridad que tuvo el Señor Jesús al predicar, al comunicar la palabra del Señor, fue respaldada precisamente por una serie de milagros que hoy vamos a mirar. Esos milagros demostrados en dos áreas, relacionados con los demonios y milagros relacionados con las enfermedades. Entonces el énfasis que él tenía era predicar. Observen ustedes que el verso 31 dice, les enseñaba. El verso 32 habla de su doctrina. El verso 32 en la parte final habla de su palabra. Cuando nos vamos al versículo 43, nos dice que lo que él iba a hacer era anunciar el evangelio. Y si miramos el 44, nos dice que lo que él estaba dedicado era a predicar la palabra. Entonces, el énfasis que nos da este pasaje, mis hermanos, aunque habla de milagros, no son los milagros. El énfasis de este pasaje es la autoridad que tiene el Señor Jesús para predicar, para anunciar la palabra del Señor, y esa autoridad la corrobora por medio de milagros. Él había corroborado su autoridad anteriormente por la obediencia que tuvo al Padre y lo siguió haciendo de ahí en adelante, y ahora lo comienza a hacer a través de milagros. Es decir, que por medio de esa autoridad ratificada con los milagros, el Señor confirma la profecía que estudiamos hace 8 días. Versos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pregonar el año agradable al Señor, poner en libertad a los oprimidos. Él comienza a darle cumplimiento a esa profecía, por medio de esta predicación, y donde vamos a mirar acerca de la autoridad que tiene Jesús. Vamos a considerar 3 cosas: la autoridad de Jesús para liberar, la autoridad de Jesús para sanar y la autoridad de Jesús para salvar. Esos son los 3 enunciados que vamos a tener para el día de hoy: la autoridad que tiene Jesús para liberar, para sanar, para salvar. Por esa razón, cuando vamos a este pasaje, recuerden ustedes que estamos recurriendo a aquel que tiene toda autoridad sobre el cielo, debajo del cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra. Tiene autoridad sobre todo lo creado, sea visible, sea invisible. Ese es el Jesús que nosotros adoramos, que presenta las Sagradas Escrituras y que hoy vamos a conocer un poco más. Quiero invitarnos en primer lugar a que consideremos que Jesús tiene autoridad para liberar. Jesús tiene autoridad para liberar. Y yo quiero que consideremos eso, porque el versículo 33 hasta el 37 nos muestra un evento que ocurrió con un endemoniado.
Y ese evento lo describe con las siguientes palabras, verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjame, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces decimos que el Señor Jesús tiene autoridad para liberar. Y si ustedes observan, esa liberación se da porque los demonios temen a Jesús. Nótense que cuando ellos lo ven, lo que le dice es: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Es decir, hay un temor profundo en ellos porque saben quién es el Señor Jesús. Obviamente, estos demonios sabían que estaban no solamente frente a un humano, sino que estaban frente al Dios que los había creado. Recuerden que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por esa razón estos demonios, cuando ven al Señor Jesús, lo conocen. Y es interesante que los demonios tienen una teología muy profunda, porque con esta declaración están reconociendo la humanidad y la deidad de Jesucristo. Lo están reconociendo como un humano porque dicen que Él es Jesús Nazareno, es decir, un hombre que se llama Jesús y que fue criado en Nazaret, por eso se le dice Jesús Nazareno. Pero también le dicen en la parte final: tú eres el Santo de Dios, que es una manera de hacer referencia a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Dios hecho carne. Cuando las personas me hablan acerca de cuál es la fe, de que tienen fe mejor, pero esa fe no está en consonancia con una vida nueva, con una vida diferente. Me gusta recordar el pasaje de Santiago 2:19, donde habla de los demonios y nos ilustra muy bien lo que aquí está pasando. Santiago 2:19 dice: ¿tienes tu fe? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, observen ustedes que aquí los demonios están reconociendo que Jesús es humano, pero también están reconociendo que Jesús es Dios. Y por esa razón ellos tiemblan. Y por esa razón es que ellos les dicen: has venido para destruirnos. Tenían la certeza de que si el Señor Jesús quería, en ese mismo momento los podía aniquilar. En ese mismo momento los podía destruir. Por esa razón es que nosotros, al considerar que Jesús tiene poder para liberar, entendemos que esa liberación se da, o el resultado, la prueba de esa liberación se da en que los mismos demonios, aquellos a quienes incluso muchas personas pueden temerle, le tienen miedo a Él, le temen a Él, a Jesús. Pero además de eso, la liberación también se da porque los demonios conocen a Jesús. Observen ustedes que la parte final del verso 34 dice: yo te conozco quién eres. Miren lo que dice: yo te conozco. Los demonios conocen a Jesús. Yo te conozco quién eres. Y observen que no dice en esta parte: tú eres el hijo de José, tú eres el carpintero. No. Lo que ellos están diciendo aquí que conocen es que Él es el Santo de Dios. Como les dije hace un momento, esa expresión, el Santo de Dios, hace referencia a que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, es el Salvador prometido para la humanidad. Y por esa razón ellos lo conocen. Ellos saben que el único que tiene poder para destruirlos es el mismo Dios que los creó. Por eso le temen, por eso le conocen. Pero hay algo bien interesante, y es que esta liberación es posible, o esta liberación se da porque los demonios obedecen a Jesús. Miren qué ocurrió. Después de que ellos hablan, dice el verso 35 hasta el 37, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y en esa época, el exorcismo, el hecho de sacar demonios, era algo que veían los judíos. Pero
lo que les llama la atención a ellos es que para su momento, para su época, habían dos maneras muy populares y generales para expulsar demonios. Uno era a través de raíces amargas que le produjeran asco al demonio. Entonces cogían algún tipo de raíz con un olor fuerte, lo ponían en la nariz de la persona endemoniada y con eso exorcizaban a las personas. Otra manera que tenían, la segunda manera, es que al reconocer que había un espíritu sobre esa persona, invocaban a uno superior a él. Entonces, por decirlo de alguna manera, ahí está el demonio que es el número 2, ahora yo invoco sobre ti al número 1, a alguien que es mayor que tú. Y con ese invocar al demonio superior, expulsaban al que estaban acá. Es bien interesante ahora que lo que causa asombro es que lo único que utiliza el Señor para expulsar estos demonios es la palabra de Él cuando dice, cállate y sal de él. Y si ustedes estuvieron atentos a la lectura, el verso 35 termina con una frase que no deja de llamarnos la atención, que el demonio salió y no le hizo daño alguno. Entonces, ¿qué es lo que crea ese gran impacto en las demás personas? Que el Señor Jesús no tiene que recurrir a cosas, porque solamente con la palabra de Él los demonios salen. Y que el Señor Jesús no tiene que invocar a alguien superior, porque Él es el más grande de todos, Él es el Dios. Cuando ellos ven eso, que sale un demonio sin que se le cause daño a la persona que está endemoniada, es cuando ellos dicen, ¿qué palabra es esta? El Evangelio de Marcos dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Ellos estaban sorprendidos. ¿Será que Jesús venía a imponer una nueva religión? ¿Será que Jesús venía simplemente a imponer una serie de enseñanzas? Pero lo que a ellos les llama la atención, ahí aparece la palabra. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda y los demonios salen? Es decir, que los demonios obedecen a Jesús porque Jesús tiene toda autoridad. Mis estimados, estos versículos nos han enseñado que Jesús tiene toda autoridad sobre los demonios. Y no deja de llamarme la atención algo que nos enseña el versículo 33. ¿Dónde estaba el hombre con el espíritu inmundo? Y si ustedes leen el verso 33, dice que estaba en una sinagoga. Y la sinagoga era el lugar donde se reunían para leer la palabra de Dios, para orar y para cantar. Es decir, que en el equivalente al cristianismo, la sinagoga es la capilla, es el templo, el lugar de reunión de nosotros, el edificio donde nos congregamos. Miren, el primer lugar donde se registra una persona endemoniada es en un establecimiento religioso. Y esto nos tiene que ayudar a pensar algo que es muy importante. Mira, la religión no te libera de Satanás. Este hombre estaba en una religión. Este hombre estaba en un lugar sagrado de esa religión. Pero aún así, este hombre seguía siendo esclavo de Satanás. Por esa razón tú tienes que entender esto. Si tú solamente tienes un cambio de religión, pero no tienes un encuentro personal con Jesucristo, donde tú crees en Él como tu único y suficiente Salvador, tú sigues siendo esclavo de Satanás. Así te la pases toda tu vida en una iglesia cristiana. Así te la pases toda tu vida en una iglesia o en una secta de tu preferencia. La religión no te libera de Satanás. Por esa razón, tú no necesitas otra religión. Tú necesitas al Salvador. Tú necesitas a Jesucristo, porque Él es el único que te puede liberar del poder de Satanás. Él es el único que te puede liberar de la opresión. Él es el único que te puede liberar de tus pecados. Recordamos las palabras de nuestro Señor en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tengamos entonces en cuenta que la liberación de las personas sobre la influencia, o mejor, la liberación de la influencia que ejercen los demonios sobre las personas, no viene por practicar una religión, no viene por practicar una serie de eventos o de dar una serie de pasos. La liberación viene
por creer en Jesucristo como el único Salvador, porque Jesús tiene toda autoridad sobre los demonios, por eso Él habla y los demonios salen. La siguiente idea, luego de habernos enseñado que Jesús tiene poder o que tiene autoridad para liberar, es que nos enseña que Jesús tiene autoridad para sanar. Cuando hablamos de la autoridad, por supuesto que estamos hablando del poder, de la capacidad que Él tiene para ejecutar algo. En este caso, vamos a mirar la autoridad, el poder que Él tiene para sanar. Y nos enfocamos ahora en una mujer que no se nos da el nombre, pero sí se nos identifica quién es: la suegra de Pedro. Versículos 38 y 39, permítame decirlo. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. ¿Recuerdan ustedes que Simón era el otro nombre de Pedro? La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Observen ustedes que la persona sanada acá es nada más y nada menos que la suegra de Pedro. Y por supuesto, si Pedro tenía suegra, es porque tenía esposa. Es decir, la idea de Pedro como una persona célibe, como una persona que no tenía esposa mejor, sino que era soltero, no es bíblica. Porque la Biblia nos dice que el milagro que hizo el Señor tan pronto salió de la sinagoga. Porque observen que dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Él sale de la sinagoga de sanar un endemoniado, llega de liberar un endemoniado, llega a la casa de Simón Pedro y ahí está su suegra. Ahora a la suegra de Pedro la va a sanar. Y es interesante que nosotros cuando miramos eso en el verso 38, entendemos que la sanación inicia con un ruego a Jesús. Se dan cuenta que el verso 38 dice en la parte final, y le rogaron por ella. Parte final del verso 38. Y le rogaron por ella. Es decir, hay una persona enferma que, según lo describe más adelante, está con una fiebre profunda y tan intensa que ella está tendida, postrada en cama. Y la sanidad para ella inicia con un ruego. Esto nos lleva a pensar, mis amados hermanos, que es la voluntad del Señor. Y que el Señor desea que todos aquellos que somos sus hijos y vemos a alguna persona pasando por alguna enfermedad, que oremos por ella. ¿Cómo va a responder el Señor? ¿Positiva, negativamente? No lo sabemos, pero Él responderá. Por esa razón me llama la atención que aquí la sanación inicia con un ruego a Jesús. A mí en ocasiones me preguntan, Pastor, ¿cómo debo llorar por una persona enferma? Y yo le digo con todo el convencimiento de que Dios es poderoso para sanar y con todo el convencimiento de que Dios es soberano para decidir a quién sí y a quién no da. Pero creemos en un Dios poderoso que tiene toda la facultad, que tiene todo el poder para sanar, pero asimismo ese Dios todopoderoso es el mismo Dios soberano, que no podemos manipular, que no podemos doblegar, sino que podemos decirle, Señor, he aquí tu siervo, hágase conmigo según tu voluntad. Esa es la idea aquí de cuando se inicia con un ruego, esa sanidad para la suegra de Pedro. Pero la parte inicial del verso 39 nos enseña también que la sanación se da por la orden de Jesús. Observen ustedes que la sanación se da por la orden de Jesús, verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. El Evangelio de Marcos coloca una palabra después de que la fiebre le dejó y dice que lo hizo inmediatamente. Es decir, que así como el Señor con autoridad le dijo al demonio, sal de él, y el demonio no le dijo, bueno, espérate que llegue la tarde, sino que automáticamente salió. Cuando el Señor reprendió la fiebre que tenía esta persona, no le dijo, bueno, voy a ir bajando gradualmente. No, a la palabra del Señor Jesucristo, a la orden del Señor Jesucristo, la fiebre sanó inmediatamente, y eso lo registra Marcos 1:31. No fue algo paulatino, no fue algo progresivo, fue algo instantáneo. Él habló y la fiebre desapareció. De manera que, luego de mirar cómo la sanidad comienza por ese ruego de Jesús, y que esa sanidad se ejecuta por la orden de Jesús,
vemos algo que tiene igual importancia ahora para nosotros. ¿Cuál es y cuál debe ser nuestra respuesta al recibir todos esos beneficios del Señor? La parte final del verso 39 lo dice con estas palabras: y levantándose ella al instante les servía. Hay dos cosas que yo quiero llamar la atención acá. ¿Se dan cuenta que la expresión levantándose ella al instante nos habla de la sanidad total de ella? Es decir, los que hemos tenido fiebre sabemos que luego de que hemos pasado por un periodo de fiebre altísimo como el que tenía esa mujer, tan alto que nos hace estar postrado en cama, nosotros sabemos que si sanamos hoy, mañana, pasado mañana y seguramente dentro de 3 días, van a ser días donde vamos a estar muy débiles, muy agotados. Pero miren que ella se levantó al instante. Pero me llama la atención también, no solamente que la sanidad fue inmediata, sino también la disposición a servir de ella fue instantánea. Porque ella dice que les servía. Por eso entendemos que la sanación conduce a servir a los que son de Jesús. Mis estimados, ¿qué debemos hacer nosotros con todo lo bueno que recibimos del Señor? Servir a los que son del Señor. Y yo quiero que usted analice que el que sanó a la suegra de Pedro fue Jesús, pero el texto no dice y ella le servía de manera singular. El texto lo pone de manera plural. Les servía. ¿Qué quiere decir? Que ella no se fue, bueno Jesús, tú me sanaste, entonces yo nada más te voy a servir a ti. Lo que ella tuvo fue una actitud de servicio. Señor, tú me sanaste, yo te sirvo a ti, pero también a todos los que son tuyos. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que aparte de Pedro, esa era también la casa, o estaban ahí mejor, en esa casa Andrés, Jacobo y Juan. Entonces, esta mujer, luego de ese periodo de fiebre, sana automáticamente por la autoridad de la palabra de Jesús. Y lo que ella hace automáticamente es también servir al Señor. Yo quiero preguntarle aquí a usted, ¿es el servicio al Señor la primera respuesta suya luego de haber recibido alguna expresión de la bondad de Dios? Es decir, cada vez que usted recibe algún bien del Señor, la primera respuesta suya es: ¿cómo voy a servir al Señor con ese bien que me dio? Eso es lo que aprendemos aquí, mi hermano. Cualquier bien que recibamos del Señor, que nuestra primera pregunta no sea ¿cómo lo voy a disfrutar? Que nuestra pregunta primera sea ¿cómo voy a servir al Señor? Porque con toda seguridad, si hay una manera de disfrutar todo lo bueno que el Señor nos da, es sirviendo con eso a los demás, porque en el servicio es donde está la verdadera satisfacción del alma. Eso lo aprendemos acá de esta suegra de Pedro, que fue sanada instantáneamente, y esa sanidad nos corrobora que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Estimados hermanos, si hay un momento donde nosotros necesitamos recordar esa verdad, que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, de este, porque Dios sigue sanando, no hay duda, pero lo hace según su voluntad. Yo les he compartido a ustedes en algunas oportunidades que si hay algo bueno de toda esta situación que hemos vivido con el coronavirus, es que todas aquellas personas que hacían alarde de ser sanadores, de que ellos hablaban y las personas sanaban, se han tenido que esconder y poner una mascarilla también. Y no los ve uno en los pabellones de los hospitales, no los ve uno en las UCI de los hospitales, con la misma incluso arrogancia que se paran desde sus púlpitos a decir yo te ordeno, como si la palabra de ellos valiera. Nosotros no creemos en milagreros. Nosotros creemos en un Dios que, si es su voluntad, Él hace los milagros, porque tiene todo el poder, porque tiene toda la capacidad y porque en Él no hay ni sombra de debilidad. Mis estimados, solamente que todo esto lo hace Él según su sola y soberana voluntad. ¿A quién va a sanar Él? A quien Él desea. ¿A quién puede sanar Él? A todos los enfermos.
pero Él sana a los que según su propósito eterno y soberano desea sanar. A los que no, hay una promesa muy hermosa en el Salmo. El salmista dice que Él mullirá su cama de dolor, que quiere decir que Él va a ablandar ese lecho donde esté postrado, dando la idea de que Él caminará o estará al lado de la persona enferma para que la enfermedad sea más tolerable. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo oró por su enfermedad? 3 veces he rogado al Señor, Señor, quítame esto. Y la respuesta divina fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De manera, estimado hermano, que Dios tiene poder para sanarlo si usted hoy está enfermo. Y si Dios lo sana, sírvale a Él. Pero también, si es la voluntad del Señor que usted permanezca enfermo, déjeme decirle algo. El Señor estará con usted para enseñarle a depender de su gracia, que siempre es suficiente, de su gracia que siempre le dará lo mejor y de su gracia que siempre lo sostendrá, nunca lo dejará caer. Ese es el Dios de la palabra del Señor. Y mis estimados, por esa razón es tan incoherente que una persona que confía en Dios esté temerosa de las enfermedades, sea la enfermedad de moda ahora que es el coronavirus. Es incoherente, hermanos. Yo nunca les he invitado a ustedes a la imprudencia, ustedes lo saben. Siempre les digo, siguen los parámetros. Si dijeron que hay que usar tapabocas, usen los tapabocas. Si dijeron que hay que lavarnos las manos, lavémonos las manos. Sigan los parámetros. Pero mis hermanos, eso no quiere decir que tengamos que estar presos del miedo, presos del terror. Porque la razón por la cual Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades es que ninguna de ellas nos puede separar de su gran amor. Entonces, si Dios quiere utilizar una enfermedad para mostrar su gloria sanándonos, lo hará. Pero si Dios quiere utilizar una enfermedad para llevarnos a su gloria celestial, Él también lo va a hacer. Y no hay ningún problema, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mis estimados, podemos decir en este punto lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Al recordar el amor de Cristo, Pablo piensa en todas las debilidades. Al recordar el amor de Dios, piensa en todos los peligros. Y yo quiero que usted piense en la situación en la cual estamos hoy. Restricciones, contracción de la economía, enfermedades, que los muertos, que los noticieros, que todas estas cosas. Y que teniendo eso en mente, lea conmigo Romanos 8, 35 y verso 35 y los versos 38 y 39. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la mayor evidencia de que Jesús tiene toda la autoridad sobre las enfermedades? Que si Él quiere sanarnos, Él nos va a sanar. Pero que si no quiere sanarnos, ninguna enfermedad tiene poder para separarnos de su gran amor. Podemos descansar, mis hermanos. Qué gran Dios el que nosotros tenemos. No caiga en la desesperación por algo que está bajo la autoridad de Jesús. Aférrese al Señor Jesucristo. Aférrese a sus promesas que son firmes. Y viva con tranquilidad en medio de esta generación que cada vez se conduce más al desespero. Confiemos en nuestro Señor, porque ninguna cosa creada nos separará de su amor, y el único no creado decretó que no nos separará jamás, porque estamos en Cristo Jesús. Tengamos eso presente. Entonces Jesús tiene autoridad para liberar. Jesús tiene autoridad para sanar. Y esas dos cosas, la liberación y la sanidad, se les hace, si me permiten ahora con esos términos de cámara, hacerle un zoom, agrandarlos, masificarlos, y eso lo manifiesta el verso 40 y 41. Observen ustedes que lo que hace es tomar
aquella sanidad del hombre en la sinagoga y multiplicarla, y aquella sanidad de la suegra de Pedro y multiplicarla. Miren ustedes, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¿Por qué razón los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios? Sabían que él era el Cristo. Sabían que él era el que 3 años más tarde, arrastrando una cruz por la vía dolorosa, llegaría al Gólgota y derramaría su sangre, y por medio de esa muerte destruiría al diablo, a la muerte y a todos los que son de él. Ellos sabían, que él era el Cristo. Entonces Jesús sigue sanando, sigue liberando, pero lo hace no con el fin de sanar, no con el fin de liberar. Lo hace con el fin de que esas dos cosas ratifiquen que Él tiene toda autoridad para anunciar las buenas nuevas de salvación, que son que el Dios Santo perdona al pecador solamente por la fe. Habiendo visto eso, quiero decirles en tercer lugar que Jesús tiene autoridad para salvar. Jesús tiene autoridad para salvar. Si nosotros leemos el verso 42 y 43, consideraremos que en la mente del Señor, que es la que no falla, la salvación es una necesidad. Eso es la salvación. Es una necesidad. Observen ustedes que dice el verso 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Marcos 1:35 nos dice que él se fue a ese lugar desierto a orar. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, iba a orar, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Se dan cuenta ustedes que el Señor Jesús está en la sinagoga, rodeado de muchos? Llega a la casa de Pedro y dice Marcos que toda la ciudad se agolpó en la casa de Pedro, con muchos. Y al amanecer se va solo. Y la única razón que muestra la Escritura por la cual el Señor se va solo es para tener intimidad con Dios. Y aquí se va a orar. Yo quiero que consideremos esto, mis hermanos. Pensemos en estas últimas 24 horas de Jesús. Amaneció y estaba en la sinagoga. Predica, sana a un endemoniado, sale de la sinagoga, llega al hogar de Pedro, sana a la suegra de Pedro, y según nos dice el versículo 42, cuando ya era de día, comienza, o mejor, cuando llegó el anochecer, que ya se terminó el día de reposo, le trajeron muchos enfermos, muchos endemoniados, y a todos los sanó. Y cuando amanece, no encontramos a Jesús durmiendo, lo encontramos orando. Miren qué día tan exhausto, tan intenso para el Señor Jesús. Desde la mañana del día anterior, toda la tarde, toda la noche, ha estado en una actividad intensa, sanando, expulsando demonios, pero al amanecer lo encontramos orando. Mi hermano, que el activismo del día a día no nos prive del privilegio de orar, porque es la oración el momento cuando recargamos las energías para poder continuar viviendo de una manera que glorifique al Señor. Luego de que él salió a orar, la gente lo buscaba y no quería que se fuera. Pero adivinen ustedes por qué razón la gente no quería que Jesús se fuera. Hombre, ¿cómo? ¿Cómo se va a ir Jesús si Él está sanando? Si Él está liberando. ¿Cómo lo vamos a dejar ir? Sin embargo,
Aquí resulta una aclaración que hace el Señor entre líneas muy importante. ¿Por qué razón? Porque ellos pensaron que su verdadera necesidad era no tener enfermedades ni demonios que lo atormentaran. Pero el Señor Jesús les dice con su respuesta que eso no es su verdadera necesidad, que su verdadera necesidad es la salvación. Es decir, que su problema más profundo no tiene que ver con enfermedades y demonios. Su problema más profundo tiene que ver con su propio pecado. ¿De dónde sale esa idea? Observen que el Señor Jesucristo, cuando les dice en el verso 43, es necesario que también a otras ciudades vaya. Él no les dice, es necesario que también a otras ciudades vaya a sanar, vaya a liberar. Lo que Él les dice es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. ¿Cuál era la misión de Jesús? La causa, la razón por la cual Dios lo había enviado. Anunciar el evangelio. ¿Por qué razón Él estaba sanando y liberando? Porque esa era la manera como iba a corroborar que su mensaje era auténtico e iba a confirmar su autoridad sobre todo lo creado. Pero observen ustedes que esa respuesta nos enseña que el verdadero problema no tiene que ver con las circunstancias externas, sino con nuestro pecado que es interno. Permíteme decirte eso. Tu verdadero problema no es cómo mejorar tus circunstancias, es cómo ser libre de tu pecado. Ese es tu verdadero problema. Y tú te la puedes pasar toda la vida tratando de mejorar tu salud y entonces vas al médico y haces cantidad de cosas. Y te la puedes pasar toda la vida mirando cómo ser más rico y todo el tiempo trabajando porque crees que tu verdadero problema es salir de la pobreza, es salir de la enfermedad. Pero mi querido, tu verdadero problema es tu pecado. Por esa razón es que el Señor Jesús dice que la salvación es una necesidad. Date cuenta que Él inicia la respuesta del verso 43 con esta expresión, es necesario. Y la palabra necesario habla de aquello que no se puede negociar. Necesario como el aire para vivir, necesario como la comida, necesario como el agua. Es necesario. No hay manera que se pueda reemplazar. Tú necesitas la salvación, porque la salvación es una necesidad. Y el Señor Jesús tiene toda la autoridad para salvarte a ti si tú pones la fe en Él. Y el verso 44 termina diciendo algo que es muy importante, especialmente para aquellos que ya hemos creído en Jesucristo. Y es que la salvación se anuncia con la predicación. La salvación se anuncia con la predicación. Verso 44, y predicaba, óiganlo bien, y predicaba en la sinagoga de Galilea. Él dice en el verso 43, es necesario que anuncie el evangelio. Y en el verso 44 nos dice que Él predicaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación se anuncia con la predicación. Mira, Jesús tiene toda autoridad para salvar a aquel que se acerque en Él. Y el mensaje que nos deja este versículo es precisamente ese, que Jesús tiene autoridad para salvar a quien cree en Él. Pero aquellos que ya creemos en Jesucristo, debemos recordar algo, que la manera como otros van a oír de Jesucristo es abriendo nosotros la boca. Esa es la manera como nosotros podemos llevar a ese Jesús que tiene autoridad para salvar, para que llegue a la vida de las personas y que ellos, al igual que nosotros, puedan cantar esa linda canción que cantábamos ahorita, dirigidos por el hermano Gerson. Quiero cantar esa linda canción de aquel que mi vida cambió. Hay muchas personas que no pueden cantar esa linda canción, pero si tú ya creíste en Cristo, tú tienes toda la facultad para hablar de Él a toda la persona que el Señor pase por tu frente, para anunciarle que Jesús tiene toda autoridad para salvarle a pesar de sus pecados, porque Él ya murió por los pecadores en la cruz del Calvario, ya pagó su deuda y de pura gracia salva al que se acerca a Él. Creo que es pertinente que recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 14.
para que esas preguntas que Él plantea ahí hagan eco en nuestro corazón y nos muevan. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La pregunta es ¿cómo? La única respuesta es que aquellos que por la gracia de Dios ya creímos, abramos nuestra boca. Mi querido, Dios abrió tu corazón para que ahora tú abras tu boca y hables de Jesucristo. Predica de Él sin temor, porque Jesús es el único que tiene autoridad para salvar. Mira, este pasaje nos ha enseñado que Jesús tiene autoridad para liberar, que Jesús tiene autoridad para sanar, que Jesús tiene autoridad para salvar. Y eso es lo que se nos ha enfatizado desde el inicio, que Jesús tiene toda autoridad. Toda autoridad. Por esa razón, es incoherente temer a lo que Jesús venció. ¿Por qué razón un creyente va a estar temeroso de la muerte si ya Dios la venció? De la enfermedad, si Jesús tiene autoridad sobre ella. De Satanás, si fue derrotado en la cruz del Calvario con la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué razón va a tener temor de los demonios si ya Jesucristo los exhibió públicamente como derrotados? Es incoherente temer a lo que Jesús venció e ignorarlo a Él. Ten en cuenta que Jesús tiene toda autoridad sobre todas aquellas cosas que te angustian. Mira, quizá tú estás temeroso hoy porque estás contagiado de COVID y no sabes cómo vayas a salir. O quizá estés temeroso hoy porque no te has enfermado y sientes miedo de enfermarte. Recuerda eso, si este es tu caso. Jesús tiene toda la autoridad sobre las enfermedades y ninguna de ellas es libre, pues están bajo su control y dominio soberano. Mira, la autoridad de Cristo sobre todas aquellas cosas que a nosotros nos angustian se convierten en una esperanza grandísima y en un consuelo fortísimo para nuestro corazón. Porque si tú piensas no tanto en los enemigos o en los problemas que tú puedes tener, sino que piensas en que Jesucristo tiene toda la autoridad sobre ellos, tú puedes vivir sobre esta tierra, en medio de todas estas situaciones. Puedes vivir en medio de esta tierra de una manera confiada, de una manera tranquila, gozando de la paz del Señor en medio de la tormenta. ¿Por qué razón? Porque Jesús tiene toda autoridad, pero se me hace tan maravilloso que el Señor Jesús, todas sus perfecciones, todos sus atributos, todas sus cualidades, siempre las encamina para nuestro bien. Yo quiero que mires el Evangelio de Mateo conmigo. Abre tu Biblia en Mateo. El último capítulo de Mateo. Vamos a ir a un pasaje muy conocido. Último capítulo de Mateo. Capítulo 28 de Mateo. Quiero que en el capítulo 28 consideremos la autoridad de Jesús y que miremos cómo esa autoridad de Cristo la utiliza Él para darnos una orden, pero también para acompañarnos. Mira la autoridad de Jesús en Mateo 28, del verso 18 hasta terminar. Si tú observas, te darás cuenta que el verso 19 da un mandato, id. Pero también si observas el verso 20, en la parte final, da una promesa: yo estoy con vosotros todos los días. Entonces observa esto, el mandato, id, la promesa, yo estoy con vosotros. Y date cuenta cómo todo eso se desprende de algo que dijo el Señor en el verso 18.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad es la misma palabra autoridad. Es más, la Biblia de las Américas la traduce como toda autoridad me es dada, porque es el mismo término. ¿Cómo se manifiesta esa autoridad de Jesús? Vamos a leerlo. Versículo 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mira el mandato: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mira la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predica de Cristo con valentía, mi hermano, y descansa en su compañía. Él te ordena a ti: ves por todo el mundo y haz discípulos. Pero también te promete a ti: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué razón ambas cosas son posibles? ¿Por qué razón ambas cosas son reales? Porque, como lo dice el verso 18, Jesús tiene toda autoridad. Toda autoridad se le ha dado a Él. Entonces, mira que la autoridad de Cristo se da para ordenarnos, pero también para acompañarnos. Con su autoridad, Cristo rige todo lo creado, pero siempre lo hace para nuestro bien. Y por esa razón, yo quiero que tú sepas esto. Estimado hermano, tú que ya creíste en Jesucristo, aquel que habla en este capítulo es aquel que tiene toda autoridad. Por eso vive tu vida dependiendo de Él, y con toda la confianza, y con toda la certidumbre, y con toda la satisfacción, con toda la paz, por saber que a tu vida no llegará nada que Él no permita, porque Él tiene toda autoridad. Y si llega algo que para ti es desagradable, Él lo hará no para tu mal, sino para tu bien, porque con eso te llevará a depender más de su gracia. Mi querido, no vivas angustiado. Confía en Jesús, que tiene toda autoridad. Y para usted, estimado amigo, permítame decirle algo: su vida estará libre de temor cuando usted acepte en su vida la autoridad de Cristo, cuando usted lo reconozca a Él como el Salvador, como el dueño, como el Señor de su vida. Mira, es apenas entendible que tú le tengas miedo a la enfermedad y a la muerte si no has creído en Cristo. Porque una enfermedad te podría matar y después de la muerte solamente hay una condenación eterna para ti. Pero si tú hoy pones tu fe en Jesucristo, Él promete darte una vida nueva. Él promete hacerte nacer de nuevo. Él promete pagar la deuda de tus pecados. Él promete declararte justo solo por la fe. De manera que el destino de tu eternidad será cambiado y pasarás del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Por esa razón, ven hoy a Jesucristo. Cree en Él como tu único y suficiente Salvador, porque Él es amplio en perdonar y porque Él no echa fuera a ninguno que le busque. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios. Y nosotros somos tus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Esta palabra nos ha hablado y nos ha mostrado al glorioso Jesucristo con su autoridad. Autoridad para cosas que se escapan de nuestro control, como son los demonios y las enfermedades. Por esa razón nosotros podemos estar seguros de que podemos vivir confiadamente, de que podemos vivir con la paz de saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo Jesucristo, sino que le entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Mi Señor, que nosotros no meditemos tanto en las dificultades, en los problemas, en las circunstancias difíciles, sino que meditemos en la autoridad total que tiene Jesucristo para gobernar y para regir el rumbo de la creación según su soberana voluntad. Eso llenará de una profunda paz
nuestra alma, nos llevará a tener calma, tranquilidad en medio de esta turbación que se vive. Y Señor, hoy nuestra oración a favor de todos aquellos que no han creído en Jesucristo, pero que están escuchando este mensaje, para que tú hables su corazón, como lo hiciste con aquella mujer allá en el libro de Hechos, y que ellos puedan ver a este glorioso de Jesucristo, coronado de toda autoridad, y rendir sus vidas a Él, para que Él les salve de su pecado, que es su verdadero problema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis estimados, yo quiero que terminemos cantando un himno. ¿Cuál cantamos? ¿Cuál himno cantamos? Les pregunto aquí a los presentes, porque los que están en la virtualidad no se puede. Vamos a cantar un himno al Señor para que nos motive a confiar en Él, para que nos motive a descansar en sus cuidados. Ay, o día en día, permítame yo. Ger, ¿me ayudas a ubicar allá, por favor? Día en día, que es el himno 368. Himno número 368 en sus himnarios.